Miro a ver qué me están escribiendo acá. El taller va a ser en grupos de 3. Entonces, recuerden registrarse en la encuesta. Los que no estén registrados no pueden aparecer en el taller. Entonces, miren que sus compañeros estén activos, estén presentes, porque si no, no les coloco nota. ¿Todos observan? Ok. Bueno, entonces, la micología no es la ciencia de los micos. Es la ciencia que se encarga de estudiar los hongos. Es una rama que se desprende de la biología. Y entonces estudia todo lo relacionado con estos organismos que pueden ser microscópicos o macroscópicos. Los hongos entonces son eucariotas, ya a diferencia de las bacterias, que fue la primera sección que tratamos. Estos sí poseen un núcleo que está envuelto, protegido por una membrana. Esa membrana está más que todo formada por ergosterol, que es lo que le da esa consistencia rígida, al igual que el glucano y la quitina. Esta quitina también la podemos encontrar en algunos insectos, más que todo artrópodos. Son aerobios, necesitan sí o sí del oxígeno para poder llevar a cabo todas sus funciones metabólicas. No son fotosintéticos, no son capaces de producir su propio alimento, son inmóviles, no poseen estructuras que les faciliten los desplazamientos. Los podemos encontrar unicelulares y pluricelulares, tienen reproducción sexual, y esos que tienen la capacidad de reproducirse sexualmente se les denomina teleomorfos. Y también vamos a encontrar otras especies que se pueden reproducir de manera asexual y se denominan anamorfos. Aquí tenemos entonces un cultivo de laboratorio en cajas de PET de un tipo de hongo muy parecido al crecimiento bacteriano, a las colonias bacterianas, y este otro tipo de hongo que es pues el que más conocemos, con el que más estamos familiarizados, que crecen como en forma de algodoncito o de lana. Ya vamos a ver entonces estas dos diferencias. Entonces la célula de un hongo va a tener una membrana celular, una pared celular, que está formada por nanoproteínas, por glucanos 1,6 y 1,3, quitina y fosfolípidos que se encuentran presentes en la membrana. El ergosterol en la pared celular, lo que le da la rigidez. Y también algunos, además del ergosterol, pueden sintetizar escualeno. En cuanto a la genética de los hongos, tienen material genético, tanto DNA como RNA, y producen la síntesis de los dos ácidos nucleicos. Bueno, como les contaba, podemos encontrar macroscópicos, que encontramos en la naturaleza, o que crecen sobre materia en descomposición. Algunos son utilizados como alimentos, aunque
muchos de ellos pueden causar intoxicaciones alimentarias. Los microscópicos, como los que vemos acá, los que podemos obtener por cultivo en el laboratorio, se utilizan también en muchas industrias alimentarias como para fermentar vino, fermentar cerveza, producir pan, madurar quesos, incluso también son utilizados para producir antibióticos. Recuerden que el primer antibiótico que se descubrió viene de un hongo que es el penicilio. Ahí fue donde se vio la primera propiedad antibiótica de este microorganismo. En cuanto a la morfología, vamos a encontrar que hay filamentosos, es decir, que crecen con filamentos. Estos filamentos son hifas. Más adelante vamos a hablar de ellas. Y los que crecen en tipo levaduriforme, que son los que les mostraba ya en la imagen, que tienen un crecimiento muy similar al crecimiento bacteriano en forma de colonias, son las levaduras. También existen otro tipo de hongos que pueden alternar los dos tipos de crecimiento dependiendo de la temperatura en que se encuentren. Esos hongos que pueden crecer en forma filamentosa o en forma levaduriforme se llaman hongos dimórficos y lo hacen dependiendo de la temperatura donde se estén desarrollando o donde estén creciendo. Entonces, en cuanto a los hongos filamentosos, que son los que vemos acá, los que podemos observar macroscópicamente, crecen sobre las superficies en descomposición, los que podemos encontrar en un bosque, sobre los árboles, son pluricelulares y comúnmente le llamamos moho. Estos están conformados por hifas, que son estas estructuras que vemos acá. Aquí hay un dibujito, una gráfica para representarlas mejor. Y esas hifas son estructuras cilíndricas que pueden ser aceptadas, es decir, sin ningún tipo de división, no tienen septos, o hifas septadas que van a tener divisiones. Estas hifas que no tienen septos también se conocen como hifas cenocíticas. Y las que tienen septos se conocen como hifas tabicadas. Generalmente estas que tienen septo, las tabicadas, son multinucleadas, poseen más de un núcleo dentro de cada septo. El conjunto de estas hifas lo denominamos micelio. Como podemos ver aquí, esto sería un micelio. Y en conjunto al hongo que tiene este tipo de crecimiento, este tipo de morfología, se le llama moho. Esas hifas que les mencionaba anteriormente son la unidad funcional de todos los hongos. Como les decía, las hay tabicadas y cenocíticas, y la masa de esas hifas, todo el conjunto, me va a formar el micelio. Cuando yo me refiero a esta estructura que tengo aquí, me la llamo como micelio. Todo esto que vemos acá son micelios. Esas hifas pueden tener ramificaciones, pueden ser laterales, pueden tener un crecimiento apical, y dependiendo de dónde crezcan o de la forma como crezcan, van a tener una función. En los micelios vegetativos, que son los que se encuentran unidos al agar, donde crece el medio, son los que van a encargarse de absorber todos los nutrientes que necesitan para poder reproducirse de ese sustrato. Las hifas que quedan expuestas acá, las que se denominan aéreas, las que no tienen contacto con el medio, son la porción más visible de la colonia y son los micelios fértiles o reproductivos. Esas hifas aéreas, en casi toda la mayoría de los hongos, van a producir esporas. Esas esporas son volátiles por medio del viento o de la acción de algún insecto o cualquier otro mecanismo,
pueden llegar a otro sustrato y se pueden reproducir. Dependiendo de la familia del hongo que yo esté tratando, esas esporas van a recibir un nombre. Algunas esporas son conocidas como conidios, otras son conidioesporas, esporangiospora, dependiendo de la clase o de la familia del hongo de que esté hablando. Entonces, esas estructuras reproductivas siempre van a estar presentes en las hifas aéreas, en la parte que queda expuesta en la superficie. Aquí tenemos entonces unos diagramas, unos ejemplos de cómo sería una hifa tabicada. Recuerden que son las que tienen divisiones, las que tienen septos, y que les contaba que pueden ser multinucleadas, pueden tener más de un núcleo en cada septo, como lo vemos acá. Y la hifa cenocítica es la que no tiene ninguna división. Hay otras hifas que se van a desarrollar o van a crecer teniendo como célula madre una espora. Esas esporas, esas estructuras, son capaces de desarrollar esas hifas para el crecimiento del nuevo hongo. Entonces vamos a encontrar hongos con diferentes morfologías, diferentes tipos de colonias, diferentes estructuras, bordes, tipos de crecimiento, formas, colores, y cada uno de ellos va a depender o va a definir a qué familia de hongo pertenece. También morfológicamente, teniendo en cuenta todas estas características, podemos pues ya tener una orientación o una visión a qué tipo de familia de hongo pertenece. Los hongos que crecen en forma de levadura, los levaduriformes, van a formar colonias suaves, cremosas, igual como las bacterias, algunas con pigmentos variados. Estas van a estar constituidas por unas células de aspecto redondeadas u ovales. Se van a reproducir por gemación, es decir, que van a ser células gemantes, denominadas blastosporas. En las levaduras no se habla de esporas, sino de blastoesporas. Y las estructuras que las desarrollan van a ser las blastoconidias. Entonces, muy importante que vayan diferenciando este tipo de estructuras. ¿Me permiten un momentito? Que me está entrando una llamada de la universidad. Bueno, entonces les decía que en las levaduras ya no vamos a hablar de esporas, sino de blastoesporas, y no vamos a hablar de hifas aéreas, sino blastoconidias. Las blastoconidias van a ser las estructuras que van a dar origen a esas blastosporas para la reproducción de los hongos levaduriformes. En algunas levaduras, esas células van a estar tan unidas y se van a alargar que van a formar una especie de filamento, y simplemente por apariencia, por la morfología que toman, no es un filamento como tal,
se va a denominar pseudomicelio. Y la reproducción, como ya les comenté, siempre va a ser por gemación en las levaduras. A diferencia de los hongos miceliares, que pueden tener reproducción sexual o reproducción asexual. Entonces, los hongos dimórficos, los que les contaba que pueden crecer tanto de tipo levadura como de tipo miceliar o forma filamentosa, se denominan hongos dimórficos. Eso, como les conté, va a depender de la temperatura en la que se esté desarrollando el hongo. Este hongo dimórfico puede desarrollarse o crecer en forma de levadura si está a 37 grados centígrados. Y si ese mismo hongo está en una temperatura de 25 grados centígrados o menor, va a crecer en forma de filamento. Entonces aquí tenemos un ejemplo de varias especies de hongos que tienen esta característica. Los de la clase Blastomyces, los coccidioides, los histoplasmas y los paracoccidioides pueden ser hongos dimórficos porque van a crecer según la temperatura donde se estén desarrollando, ya sea como levadura o como filamento. En cuanto a la reproducción, los tipos miceliares se reproducen de forma sexual y asexual. La reproducción asexual es la más importante, es la que llevan a cabo la mayoría de los hongos patógenos para el hombre y solo se reproducen de esta forma, de manera asexual. El término conidios que les mencioné, que reciben algunas estructuras celulares, se emplea en relación a la estructura producida durante la forma o la reproducción asexual del hongo. Hay una clase de hongos que son los aspergillus, que son estos que tenemos acá, van a crecer en esta forma, parecen un microfonito con ramificaciones. Esas conidias serían las esporas y van a crecer en una estructura que se llama conidióforo. Este sería el conidióforo y aquí están las conidias. Dependiendo de la posición, pues van a recibir otro tipo de nombres. Acá tenemos el conidióforo, este es un penicillium y acá las conidias. Aquí tenemos una hifa septada, una hifa cenocítica. En este otro tipo de hongo, que son esporangióforos, entonces no van a producir conidias, sino esporangios. Y las esporas. Esta estructura que soporta ese esporangio se va a llamar colúmela. Este otro tipo de hongo, zoosporangio, zoospora. Entonces esas estructuras reproductivas va a depender de las clases y de las familias de los hongos. Entonces aquí les traigo esta imagen para que puedan apreciar los diferentes tipos de estructuras y formas como los vemos. Todos estos son microscópicos. Aquí tenemos Aspergillus niger, patógeno para humanos, el conidióforo y los conidios. Acá tenemos a Ceratosis ulmi. Este va a formar artroconidios, que son estas estructuras que están acá. Este es blastoconidio, este es tipo levaduriforme. Estas son las pseudohifas porque tienen apariencia de un filamento. Clamidioconidios de Candida albicans. El esporangióforo y las esporangiosporas de Rhizopus stolonifer, también otro patógeno para humanos. Entonces, esas serían las esporas sexuales representativas de cada una de estas clases de hongos. En cuanto a la reproducción sexual es sencilla, parte con un fragmento de una hifa que se va a separar del micelio vegetativo. Luego ese fragmento va a crecer y se va a reproducir un micelio nuevo.
Y luego ese micelio va a crecer y va a crear micelios vegetativos, los que van a dar lugar a el nuevo hongo. Un conjunto de hifas, ya sean cenocíticas o tabicadas, dependiendo de la clase del hongo. Eso en cuanto a la reproducción sexual. Se da en 3 simples pasos. Se desprende el micelio, empiezan a producir un micelio nuevo y va a crecer con su respectivo micelio vegetativo, que es el que lo va a alimentar, y las otras hifas que van pues a tener la función de tener las hifas apicales para las estructuras de reproducción. Cuando la reproducción es sexual, al llegar a este paso, ya tener el micelio vegetativo, este micelio se va a diferenciar por un proceso de plasmogamia, es decir, que va a haber un micelio positivo y un micelio negativo. Estas dos estructuras ya diferenciadas van a desarrollar una estructura que se conoce como zeta, que puede también decirse que es el cuerpo del hongo. Luego de esa zeta se van a desprender las basidioesporas por forma de meiosis. Esas esporas o esas basidioesporas van a entrar en un periodo de maduración, luego van a ser liberadas y una vez pues ya que estén en otro sustrato van a germinar para producir nuevas hifas y así se va a formar el nuevo hongo. Entonces es un tipo de reproducción un poco más compleja que la reproducción asexual. Acá, dependiendo de la especie del hongo, esas estructuras van a tomar otro nombre. Entonces esa hifa va a producir un esporangio. Ese esporangio va a estallar para liberar las esporangioesporas. Esas esporangioesporas van a germinar para producir nuevas hifas y luego va a crecer el micelio vegetativo. Entonces esta sería la reproducción asexual. Una vez que ya tengamos el micelio vegetativo, se van a diferenciar por el proceso de plasmogamia, uno positivo y uno negativo. Van a formar gametos. Luego se va a dar la formación de un cigósforo, es esta masa de células que está aquí. Va a tener cariogamia y meiosis. Y luego se va a producir un cigoto, producto de ese esporangio. Y luego cuando ya esté ese cigoto, esas esporas van a ser liberadas del esporangio para buscar un sustrato y así poder germinar y producir nuevas hifas. Entonces lo importante hasta aquí es reconocer que hay diferentes tipos de crecimiento de un hongo levaduriforme, en forma filamentosa, que morfológicamente son diferentes. Unos van a crecer como colonias bacterianas, las levaduras, y los otros en forma miceliar, como si fueran moho. Se reproducen de manera sexual y asexual. La mayoría de los patógenos para humanos tienen reproducción asexual, por eso se reproducen muy rápido. También hay hongos dimórficos, que son los que tienen la capacidad de crecer de una u otra forma dependiendo de la temperatura en que se estén desarrollando. Que hay unas estructuras que se llaman hifas, que pueden ser tabicadas o sin tabiques, que esas hifas van a construir el micelio y ese micelio es lo que nosotros vamos a conocer o vamos a diferenciar como colonia, y que esas hifas tienen diferentes funciones. Las hay de reproducción y las hay de alimentación. En cuanto a la reproducción de los hongos por tipo levadura, ya les contaba que se dan por gemación. Vamos a tener una célula madre que va a generar una yema. Esa yema se va a identificar y se va a dividir para formar una nueva célula exactamente igual que a su célula madre. Y podemos ver más o menos el proceso. Tengo mi célula madre, formo una yema, esa yema se va a diferenciar, se va a dividir y va a formar una célula exactamente igual a la célula madre. En cuanto al metabolismo, los hongos
requieren esencialmente para poder desarrollarse, para poder crecer, carbono y nitrógeno en mayores proporciones y algunos otros elementos. Van a obtener sus nutrientes por absorción y tienen un metabolismo quimioheterótrofo, es decir, ellos son capaces de descomponer esos minerales que se encuentran en los sustratos más que todo terrestres, que es donde crecen la mayoría de los macroscópicos, o si los tenemos en un agar para hongos microscópicos. Van a secretar enzimas extracelulares como la amilasa, la proteasa, lipasa, y por medio de estas enzimas podrían degradar macromoléculas complejas y convertirlas en moléculas más pequeñas. La temperatura óptima de crecimiento de los hongos se da entre 20 y 39 grados centígrados y el pH óptimo es de 5 a 7 en un rango de 2 a 8 de pH. Como todos los microorganismos patógenos, los que ya hemos mencionado, las bacterias, los hongos también van a tener unos factores de virulencia. Esos factores de virulencia de los hongos que son patógenos para animales y para el hombre, bueno, algunos también pueden ser infecciosos para vegetales, pero no nos compete. Vamos a tener que van a producir alergenos, adhesinas, cápsulas, enzimas, toxinas, y el dimorfismo también es una cualidad que puede ser un factor de virulencia. Entonces, ¿por qué son importantes estos organismos en la medicina? Ellos pueden causar en el ser humano hipersensibilidad, es decir, alergia, infecciones, las que vamos a conocer como micosis. Toda la infección producida por un hongo se conoce como micosis, e incluso pueden causar intoxicaciones. Esas intoxicaciones pueden ser micotoxicosis o micetismo. En cuanto a las alergias, la hipersensibilidad por los hongos, son padecimientos que van a causar una reacción de hipersensibilidad al huésped hacia las esporas de ese hongo o fragmentos de hifas. Esos fragmentos de hifas o esas esporas son los alergenos fúngicos. Las micotoxicosis se adquieren por el consumo de alimentos de origen vegetal, como semillas, granos, algunas leguminosas, sobre los cuales los hongos crecieron, más que todo hongo filamentoso, y contaminaron el vegetal con metabolitos tóxicos o con micotoxinas propias del hongo. Pues van a ser producto del crecimiento natural sobre el sustrato. Entonces, tengo una semilla, un grano o un vegetal donde creció hongo, lo ingiero y al ingerir ese alimento contaminado con el hongo, me va a producir una micotoxicosis. Y los micetismos se dan por la ingestión de ciertos macromicetos, por recreación, por equivocación o con el objeto de tener alguna experiencia mística. Entonces, un micetismo es el origen de una intoxicación por el consumo directo de ese hongo, que generalmente es un macromiceto. Y la micotoxicosis es por consumir vegetales, granos, semillas o cualquier alimento donde creció ese hongo. Aquí tenemos dos ejemplos de hongos que causan micetismo, que son ingeridos por algunas personas, pues para tener alguno de estas reacciones que vemos acá, ya sea por recrearse, por que se equivocaron y pensaban que eran comestibles, o por obtener alguna experiencia mística. Taxonómicamente y de importancia clínica, existen 4 grandes clases de hongos, que son la clase Ascomycota, la Basidiomycota, la Glomeromycota y la Microspora.
Existen pues unos criterios para clasificarlos, se basan principalmente en las características morfológicas, el tipo de crecimiento, las estructuras involucradas en la reproducción sexual, y los van entonces a clasificar en estas grandes clases. El Phylum Ascomycota contiene casi el 50% de todas las especies de esos hongos y representa aproximadamente el 80% de los hongos de importancia media. ¿Me permiten un momento que están podando por acá? Bueno, chicos, intentemos seguir así. Espero que no sea mucha la interferencia. Si no tienen buena recepción, por favor, escríbanme, me avisan. Están podando aquí los antejardines. Me escriben que yo estoy al pendiente de lo que me están escribiendo. Bueno, entonces les decía que el Phylum Ascomycota contiene casi el 50% de todas las especies de hongos que existen y representa aproximadamente el 80% de los hongos de importancia médica. La reproducción sexual conduce al desarrollo de ascoesporas que se reproducen en una estructura del saco de ese hongo conocida como asco. La reproducción asexual consiste en la producción de conidios a partir de una célula generativa o conidiógena. En resumen, cuando un hongo del Phylum Ascomycota se reproduce de manera sexual, va a reproducir ascoesporas, y cuando es de manera asexual, va a reproducir conidios y ascoesporas. Estos dos términos me van a diferenciar qué tipo de reproducción tiene mi hongo si pertenece al Phylum Ascomycota. Entre este Phylum Ascomycota vamos a encontrar 4 clases de importancia médica. Los Pneumocystidiomicetes, como Pneumocystis girovensis, los Saccharomyces, como Candida y Candida Saccharomyces, los Eurotomicetes, que son Trichosphyton, Microsporum, Agelomyces, Blastomyces, Histoplasmas y Aspergillus, muchos de estos patógenos para humanos, y los Sordaridiomicetes como Fusarium. Aquí tenemos entonces reproducción sexual. Tenemos un asco que va a producir ascoesporas. Las hifas van a diferenciarse, positiva y negativa. Tenemos un asco joven, procesos de meiosis, formación de la ascospora, germinación y otra vez nuevamente formación de ese Ascomycota. El Phylum Basidiomycota tiene forma filamentosa, pero algunas excepciones, algunos hongos pueden ser levaduras.
En la reproducción sexual conduce a la formación de bacidios, originarios de las baciliosporas, y los patógenos humanos más importantes son levaduras pertenecientes al género Cryptococcus, Malassezia y Trichospora. Estos son los que van a producir infecciones o micosis a los hombres. El Phylum Chlorocomicota, perteneciente al orden Mucorales, esas estructuras o esas esporas asexuales se van a llamar esporangios y van a producir esporangiosporas. Esos esporangios se originan en el tallo, como en forma de esporangióforo, este que vemos acá. Estos serán los esporangios y las esporangiosporas. Producción asexual. Ese orden Mucorales es el más el que más tiene importancia clínica, y vamos a encontrar especies como Lipsemias, anteriormente llamada Absidia, Mucor, Rhizopus y Rhizomucor, que son patógenos para humanos. Y el Phylum Chlorocomicota va a tener orden Mucoromycetes, Actiniomycetes y Zygomycetes. En el orden de los entomoforiales vamos a encontrar que van a generar conidióbulos producidos o formados en estructuras llamadas basidióbulos. Estos organismos causan micosis subcutánea tropical. Sus esporas asexuales son transmitidas individualmente por esporóforos, que son expulsados por la fuerza cuando maduran de sus esporangios. Los microfora son eucariotas obligados, son intracelulares, unicelulares y también formadores de esporas. Anteriormente los clasificaban en el Phylum de los microsporas, pero fueron asignados recientemente a los hongos del reino sobre la base de estudios genéticos. Se pensaba que eran protistas, pero no, son hongos. Y las infecciones que causan incluyen a los géneros Alcalia, Encephalitosus, Endotericulatus, Enterocitosum, Nosema, Pleistófora, Vitaforma, Tobulinocema y Trachipleistofora. Entonces, aquí tenemos el ciclo de reproducción. Se ingieren o se inhalan las esporas. Esas esporas se van a inyectar en el tubo de la célula del huésped, en este caso en el sistema respiratorio superior. Una vez que consigan un huésped, una célula, ellos se van a alojar, por eso decimos que son intracelulares. Ingresan al citoplasma, incluso pueden llegar hasta el núcleo, donde se van a desarrollar. Luego esa espora va a empezar a crecer, los núcleos se van a reproducir, el citoplasma se divide alrededor de los núcleos de la célula y van a formar esporas que nuevamente van a ser liberadas al exterior, encontrar otros huéspedes. Entonces, en esta tablita, pues para hacerle un resumen de esos 4 Phylum de importancia clínica, los Zygomicotas, los Microporidias, los Actomicotas y los Basidiomicotas, las características, los tipos de esporas asexuales que pueden formar, los patógenos para humanos, las especies, el hábitat donde crecen, donde lo podemos encontrar, y el tipo de micosis que van a producir. ¿Cómo reconocemos nosotros o cómo hacemos un cultivo de hongos en el laboratorio? Vamos entonces a utilizar un medio que es un medio enriquecido, un medio selectivo, y es un medio acondicionado con todos los nutrientes para que crezcan estos microorganismos. ¿Me permiten un segundo?
Bueno, chicos, disculpen tantas interrupciones. Entonces les decía que para poder cultivar estos organismos en el laboratorio, utilizamos un medio que es el agar saburao, es un medio complejo, ya que tiene que ser selectivo, tiene que contener todos los nutrientes apropiados para que se dé el desarrollo de estos organismos, dependiendo de qué queramos cultivar. En ese crecimiento, en el medio saburao, vamos a tener en cuenta rasgos macroscópicos y rasgos microscópicos para poder identificar qué tipo de hongo es. Entre los rasgos macroscópicos es muy importante el color del micelio. Aquí podemos ver que algunos tienen colores o tonalidades claras, otros tienen tonalidades más oscuritas. Y eso pues ya es el primer criterio de clasificación. Los que tienen coloraciones claras se denominan hialinos, y los que tienen estructuras un poquito más oscuras se denominan dimatáceos. Entonces ya por el simple hecho de yo ver el color, ya puedo entonces ir clasificando si es un hialino o es un dimatáceo. Entre las características microscópicas me dicen mucho el tipo de hifa, si es una hifa septada o es una hifa cenocítica, y también las estructuras sexuales o reproductoras, cómo estén conformadas, si son conidios, si son blastoconidias, etc. Entonces, teniendo en cuenta esas generalidades, vamos entonces a hablar un poquito de micología médica, la interacción de todos estos hongos que he mencionado, o algunos de ellos, los patógenos para humanos, con las micosis o las infecciones que pueden causar en células de un hospedero humano. Entonces vamos a encontrar que van a existir diferentes micosis. Van a haber unas micosis superficiales, que son pues las que se van a presentar en la epidermis, en las mucosas superficiales y en los anexos de la piel. Esa es una micosis superficial. Vamos a encontrar micosis cutáneas, cuando ya pues logran ya pasar la epidermis y comprometen a otras estructuras del tejido de la piel, como la epidermis, la dermis. Unas micosis subcutáneas, ya cuando se presentan este tipo de micosis, van a estar comprometidas la dermis y tejidos celulares subcutáneos. Las sistémicas, cuando ya tienen la capacidad de diseminarse en el organismo e invadir otros órganos. Y las micosis oportunistas, que son causadas por hongos comensales del hombre, es decir, esos hongos que conviven en nuestra microbiota normal, que pueden tornarse patógenos, son denominadas entonces micosis oportunistas. Superficiales, las más leves, cutáneas, subcutáneas, las sistémicas y las oportunistas, que serían las que requieren una mayor atención y un tratamiento mucho más prolongado. En cuanto a las micosis superficiales, los agentes de estas micosis van a colonizar las capas externas queratinizadas de la piel, el cabello y las uñas, todas esas zonas que contienen queratina. Esas infecciones son causadas provocando poca o ninguna respuesta inmune del huésped, es decir, no va a haber una reacción inmune, el sistema inmune no va a atacar, y no son destructivas, por lo tanto son asintomáticas.
todas las micosis superficiales van a ser asintomáticas. Por lo general son de interés cosmético y son fáciles de diagnosticar y fáciles de tratar. No requieren tratamientos con antibióticos ni tratamientos prolongados. Entre esas micosis superficiales vamos a encontrar la pitiriasis versicolor, comúnmente llamada tiña versicolor. Es una infección crónica y leve del estrato córneo causada por un hongo llamado Malassezia furfur o Malassezia globosa. Entonces, estos dos hongos pertenecientes al género de las Malassezia, Malassezia furfur y Malassezia globosa, son los responsables de esta tiña versicolor. Van a aparecer en la piel entonces máculas separadas, hiper o hipopigmentadas, muy oscuras o muy claras. Pueden presentarse en el pecho, la espalda, los brazos y el abdomen, y es lo que comúnmente conocemos como paño. Estos hongos, Malassezia furfur y Malassezia globosa, son dimórficos. Ya sabemos que pueden crecer en forma filamentosa o en forma de levadura, dependiendo de la temperatura. Son lipofílicos, son saprofíticos y se encuentran en la microbiota normal del tronco, la cabeza y el cuello. Malassezia furfur provoca disminución en la melanina y alteraciones del melanosoma. El diagnóstico clínico se hace con un examen microscópico directo de las escamas de la piel en hidróxido de potasio del 10 al 20%. Vamos a ver al microscopio hifas cortas, no ramificadas y células esféricas. Otra micosis superficial es la pitiriasis versicolor. No, mentiras, disculpe. Seguimos hablando de la misma pitiriasis versicolor. Los factores que predisponen a estos padecimientos o a presentar este tipo de micosis son la velocidad de descamación lenta de esas células queratinocíticas, la exposición intensa al sol, una sudoración profusa, esas personas que son personas con alta sudoración, se me escapó la palabra, hiperhidróficas, personas que sudan mucho, cuando hay aumentos de la temperatura y mucha humedad, por el uso de algunas telas de material sintético, por el uso de productos grasosos o por medicamentos antiinflamatorios y esteroides que pues, pueden alterar el funcionamiento o la microbiota de esos hongos. El diagnóstico: se toma la muestra de la lesión o la escama, se hace directo en hidróxido de potasio y se hace un cultivo en medio saburado. Un diagnóstico diferencial en la dermatitis seborreica, sífilis secundaria, lepra indeterminada, neurodermatitis y melanodermia son infecciones o enfermedades base que pueden alterar el funcionamiento de este tipo de hongo y producir este tipo de lesiones. Para el tratamiento consiste en el uso de azoles, más que todo tópicos como el ketoconazol, el protoquimazol o champú de sulfuro de selenio. Para una infección más generalizada se pueden usar el ketoconazol oral o itraconazol. La tiña negra es otra infección micótica causada por el hongo levaduriforme idematiacio. Esto quiere decir que cuando crece en medio saburado es de coloración clara y ese hongo es el Horta werneckii. Recuerden que igual como veníamos hablando con las bacterias, la pronunciación Horta, no se lee la E, Horta werneckii, va a producir tiña negra.
Aparece como una mácula solitaria e irregular, pigmentada de marrón a negra. Generalmente se presenta en las palmas de las manos o en las plantas de los pies. La infección se produce en personas de ambos sexos, en todas las edades, principalmente en personas con hiperhidrosis, que son las personas que tienen alta sudoración, personas que sudan mucho. El diagnóstico: toma de muestra de la lesión o de la escama, examen directo en hidróxido de potasio. Se pueden observar abundantes hifas septadas, cortas, dematiáceas, ramificadas, y cultivo en medio saborado. Para un diagnóstico diferencial: melanoma, pigmentación por metales o tintes. Y para el tratamiento, la infección responde bien a la terapia tópica, que incluyen pomada de Whitefeld, cremas azoles y terbinafina. En medio saborado, las colonias son oscuras, a diferencia de las hifas, que son dimatáceas, son claras. La piedra blanca es otra infección superficial. Esta infección pues se va a originar en el pelo, más que todo es una infección crónica, asintomática, causada por un hongo del género Trichosporum, que crece en forma de levadura. Se caracteriza por la formación de un nódulo blanco, blando, como lo podemos ver aquí, fácilmente removible y formado por hifas y artrogonitas. Se localiza con más frecuencia en vellos de áreas genitales, como barba, bigotes, cabellos, cejas y pestañas. Esa estructura va a debilitar el pelo, produciendo una fragmentación a nivel del nódulo. No se presenta invasión de folículo o del cuero cabelludo. Son más frecuentes en adultos jóvenes y afecta tanto a mujeres como a hombres. Los factores que pueden propiciar su crecimiento son la humedad, la falta de aseo. Pueden considerarse factores predisponentes. Es importante diferenciar esta entidad de otras como la pediculosis, que son las liendres, los huevillos de los piojos. Y los Trichosporum son hongos levaduriformes, son saprófitos, se pueden aislar del suelo, del agua, de los vegetales, crecen en piel y mucosas de mamíferos. Es una infección del pelo, la piedra negra, causada por un hongo de matacio, es decir, oscuro, ascosporado. Ya sabemos cuando hablamos de ascospora que la reproducción entonces es sexual y se denomina piedra orte. Cuando un cabello es infectado por este hongo, presenta uno o varios nódulos de color café a negro, generalmente duros. Ese nódulo corresponde a un ascocarpo firmemente adherido al cabello. Del ascocarpo se van entonces a originar las ascosporas, que son las que van a permitir que ese hongo se siga reproduciendo. La piedra negra afecta el cabello, pero puede también encontrarse en barba, bigote, vello púbico y axilar. Ese nódulo que forma tiende a fracturar el cabello y al tacto el pelo es granular y arenoso. El hongo piedra orte es de matacio, es decir, oscuro, es queratinolítico, habita en suelos de zonas tropicales. Y es importante realizar un diagnóstico diferencial con pediculosis para no confundirlo con esas liendres que ya les mencioné. Entonces aquí tenemos las micosis superficiales, el agente etiológico, la morfología macroscópica, la microscópica, las características de los nódulos que forman,
la reacción a un examen que se llama luz de Wong. Esto es que lo someten a un tipo de fluorescencia para ver si hay fluorescencia o no. Parasitación, si son hongos parásitos, y el tratamiento. Entonces aquí tenemos que piedra orte crece en agar saburao, forma colonias color café, verde o negro, es decir, es un hongo dimatáceo oscuro. Esas colonias pueden ser lisas con centros plisados. Se hace examen directo en hidróxido de potasio al 20%. Al microscopio vamos a observar filamentos fragmentados, ascas aisladas o agrupadas con ascosporas. Esos nódulos que producen son fusiformes, color café, marrón y firmemente adheridos al pelo. No responden a la luz de Wong, no hay fluorescencia. Pueden haber especies parásitas como Endotrix, que daña la médula y la corteza de algunos árboles. Y para el tratamiento se recomienda la terbinafina. La piedra blanca o piedra alba es generada por Trichosphorum begleyi, es una levadura sexuada dimorfa. Crece en agar saburao, pueden observarse colonias redondas, blancas, cremosas, con bordes enteros y convexos. En el examen directo con KOH se observan artrosporas, blastosporas, pseudofilamentos y alinos, es decir, colores claros, tabicados. Los nódulos están adheridos al pelo, son fusiformes, translúcidos, a diferencia de los de piedra negra, que son colores fuertes, y son fáciles de arrancar. Responden a la luz de Wong y también pueden hacer parasitación. Para el tratamiento se emplea la itraconazol, que es una crema tópica. Ok, esas eran las micosis superficiales, las que son asintomáticas y que no requieren de ningún tratamiento con antibióticos ni un consumo avanzado o prolongado de estos antibióticos. En cuanto a las micosis cutáneas, estas pues ya se les denomina dermatofitosis. Y aquí vamos a hablar de las tiñas o las tinias. Estas dermatofitosis son un conjunto de micosis superficiales que afectan la piel, las uñas y el pelo. Son causadas por un grupo de hongos denominados dermatofitos. Se caracterizan por tener una gran afinidad por las estructuras corporales que poseen queratina, las que ya mencionamos, pelo, uña, piel. Las especies de dermatofitos que afectan los animales y el hombre se conoce como queratinolíticos. Esos dermatofitos se clasifican en 3 categorías según el hábitat. Geofílicos, viven en la tierra y ocasionalmente pueden afectar al hombre. Los zoofílicos, viven en los animales y con frecuencia pueden infectar al hombre. Y los antropofílicos, son aquellos que viven en el hombre y se transmiten de persona a persona. Entonces, geofílicos en el hábitat natural, zoofílico en otras especies inferiores, en animales, y los antropofílicos, los que conviven con el hombre. Ocasionalmente pueden causar una infección, con frecuencia la causa, y se transmiten de persona a persona. Entonces, los agentes etiológicos de las dermatofitos ya están claramente identificados. Son 3, los del género Trichophyton, los Microsporum y los Epidermophyton. Son los géneros que van a causar esa dermatofitosis. Las tiñas son diversas formas de dermatofitosis que se conocen como tiña o tiña.
Clínicamente se clasifican de acuerdo con el sitio anatómico o la estructura afectada. Entonces vamos a encontrar tinea capitis, tinea corporis, tinea cruris, tinea pedis, tinea manus y tinea unguium. Estos nombres pues están en latín. Pero son estructuras anatómicas donde pueden encontrarse este tipo de tinea. Tinea capitis no es más que tinea de la cabeza. Esa infección inicia con una invasión de hifas sobre el cuero cabelludo que luego se va a propagar a la pared queratinizada del folículo piloso del vello. Las hifas van a crecer en forma ascendente hacia abajo sobre la porción no viable del cabello. Van a producir placas circulares de color gris oscuro, de alopecia, descamación y prurito, como vemos acá. Y acá vemos pues esas escamas un poquito más oscuras. Son una variedad seca que se manifiesta por pseudoalepecia, con pelos tiñosos y con descamación. Tinea corporis, que es la tiña que se presenta en el cuerpo, afecta desde recién nacidos hasta ancianos. Son lesiones tiñosas, anulares, con un centro escamoso. No hay crecimiento del vello. Están rodeadas con un borde rojizo, seco y algunas veces vesiculoso. Se caracterizan porque son placas eritomatosas escamosas, redondeadas con bordes activos, vesiculosos y siempre están acompañadas de prurito. Las infecciones por Trichosphitum mentagrophytis casi siempre es la más inflamatoria. Aquí tenemos una tinea corporis producida por Microsporum canis. La tinea cruris es la tiña de la ingle, como podemos ver en las imágenes. Es una micosis muy frecuente en varones, jóvenes y adultos. Afecta regiones inguinocrurales. Se pueden extender hacia el abdomen o inclusive hacia las nalgas. Presentan placas eritomatoescamosas con bordes activos y este tipo de tiña es ocasionada por Trichophytum rubrum y Trichophytum mentagrophytis. La tiña de los pies, tinea pedis, es la más prevalente, predomina en jóvenes y adultos, más que todo varones. Es una infección crónica en los pliegues interdigitales del pie, como lo observamos aquí. Es muy pruriginosa y dolorosa, tiene diferentes variedades clínicas, es intertrigriosa con grietas y fisuras, hiperqueratóxica, es inflamatoria, algunas veces puede causar ampollas en la planta del pie. La tinea manus, tiña de las manos, afecta a una o ambas manos y son lesiones de las manos o inclusive los dedos. Presentan una variedad inflamatoria de vesículas de una variedad seca con anhidriosis y descamación, como podemos ver aquí. La tinea unguium es la tiña de las uñas, denominada onicomicosis. Afecta a adultos, se puede observar muy poco frecuente en niños. Predomina en las uñas de los pies, aunque también se pueden dar en las uñas de las manos. Pueden ser subsecuentes a una tinea pedis prolongada. Las uñas se van a volver amarillas, quebradizas, engrosadas, hiperkeratosis. Se debe fundamentalmente a Trichosphytum rubrum, que es el agente causal. La onicomicosis también puede ser causada por hongos no dermatofíticos
como la Cándida, Aspergillus o Fusarium. Para el diagnóstico de estas micosis cutáneas se toma la muestra de la lesión o la escama, se hace un examen directo en KOH y cultivos en medio saturado. El tratamiento, estas infecciones dermatofíticas generalmente se tratan eficazmente con agentes tópicos, todos los demás requieren terapia oral. Esos agentes tópicos incluyen azoles, miconazol, clotimazol, econazol, tioconazol e itraconazol y para una infección más persistente, terbinafina. Los agentes antimicóticos orales con actividad sistémica contra esos dermatofitos incluyen el itraconazol, el fluconazol y la terbinafina. Generalmente son hongos hialinos de tonalidades claras en cultivo medio saturado, hipas largas, no setadas, con esporas. Las micosis subcutáneas, ya estas son pues las que penetran a la piel, ya sea por inoculación traumática con algún material contaminado, algún corte o alguna herida. Son infecciones crónicas, pueden afectar la dermis, originan lesiones satelitales. Esas lesiones se convertirán en granulotomatosas y se expanden lentamente desde el área donde se inoculan y predominan en zonas tropicales y subtropicales las especies o los agentes etiológicos de este tipo de infección. Entre esas micosis subcutáneas vamos a tener las esporotricosis, que son causadas por Spotris schenki. Es un hongo dimórfico, puede propagarse además de la dermis a los ganglios linfáticos, a las meninges y a las articulaciones, diseminada particularmente en pacientes inmunocomprometidos. Estas lesiones de la esporotricosis son unas protuberancias pequeñas, rojizas, indoloras en el sitio de la inoculación. Esas lesiones se pueden presentar en las manos y en el antebrazo. Provoca una pústula local o úlcera con un nódulo a lo largo del tejido linfático. Para el diagnóstico se hace un examen directo del pus o escara de la piel para tratar de encontrar las levaduras. Por inmunofluorescencia con algunos ácidos específicos para visualizar las levaduras y también se hace cultivo del tejido en medio saturado. Aquí vemos el crecimiento en medio sólido y en medio semisólido. La cromoblastomicosis ya es otro tipo de micosis subcutánea, también denominada dermatitis verrucosa. Es una micosis crónica, granulomatosa, afecta piel y tejidos blandos. Se caracteriza por desarrollar verrugas, nódulos en los pies o en el área donde se inoculan. Se dan en áreas tropicales o subtropicales, más frecuente en hombres, más que todo campesinos o aquellos que hacen labores en el campo. Los agentes etiológicos de la cromoblastomicosis son Fonseca pedrosi, Fonseca compacta, Fialófora verrucosa, Rhinocladiella ascuspersa, Clodophyllófora del género Clodosporium, Cladophilus araucarioni, y son hongos de Matiacio con un pigmento similar a la melanina. Esa cromoblastomicosis van a ser micosis crónicas, van a afectar tejidos, piel, tejidos blandos, usualmente manos y pies. Las lesiones se inician como un nódulo pequeño y allí se pueden presentar dos formas clínicas, en forma de placa, como la que vemos acá, o en forma tumoral nodular. Lesiones tipo coliflor, infecciones por traumatismos repetidos con algún material contaminado
Y para el tratamiento vamos a utilizar un antimicótico, es decir, un antibiótico que va a actuar sobre las dianas de las células del hongo, más tratamientos quirúrgicos para poder remover toda esa porción granular. Los micetomas son otro tipo de manifestación clínica. Son hongos inoculados a través de heridas, afectan piel y tejidos subcutáneos, con tendencia a afectar músculos y tejidos óseos, producen abscesos purulentos que contienen gránulos compactos coloreados, como vemos acá. Más de 20 especies de hongos o bacterias se relacionan con este tipo de infección o pseudomicosis. Los micetomas que se asocian a bacterias se llaman micetomas actinomicéticos. Las bacterias que pueden producir este tipo de lesiones son los del género Nocardia, como Nocardia brasiliensis, Nocardia cavi, Actinomadura perieteri o Actinomadura madurae. Y las especies de hongos que se asocian a este tipo de lesiones son micetomas eumicéticos. Recuerden que es verdadero. Y los géneros son Madurella, el hongo, la especie sería Madurella mycetomatis, y Pseudoyescheria, el hongo sería Pseudoyescheria bodi, Madurella grisácea, que es la que más predomina en América del Sur. Esos micetomas aparecen con mayor frecuencia en pies, piernas, manos y antebrazos. Inician como una pápula, se va transformando en un nódulo, se abre y derrama un exudado purulento. La evolución es lenta, hay un aumento progresivo del volumen y deformación de la región de tipo tumoral, como vemos acá. Al inicio es indoloro, luego va a haber una afectación ósea. Cuando ya son micetomas muy avanzados, pueden causar la destrucción de los tejidos y son lesiones incapacitantes. Para el tratamiento, si son de origen eumicético, producidos por un hongo, los medicamentos son poco efectivos y se utiliza itraconazol y anfotericina B más tratamiento quirúrgico. Si son micetomas actinomicéticos producidos por una bacteria, se diagnostica diamina, difenilsulfano, DDS, rifampicina, amoxicilina más ácido clavulánico, trimetoprim y amikacina. Los tratamientos son prolongados. Y las micosis sistémicas, ya una de las más avanzadas, se restringen a regiones geográficas endémicas de donde crecen este tipo de hongos. Son causadas por hongos dimórficos. Casi todas inician con una infección al pulmón, ya que se da por ingerir las esporas o las estructuras sexuales, luego de inhalación de las conidias. La gran mayoría afecta a personas inmunocompetentes. Los agentes etiológicos son los pertenecientes a los coccidioides, como Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitis, Paracoccidioides brasilensis. Histoplasma capsulatum es un hongo dimórfico, va a causar una infección micótica prevalente en humanos a nivel mundial. Es un parásito intracelular facultativo del sistema fagocítico. Se encuentra en suelo, sobre todo cuando existen excrementos de aves o murciélagos. Las aves son son las principales portadoras pasivas del hongo, mientras que los murciélagos experimentan infecciones. En Colombia se conoce la existencia del hongo, pero no se tienen datos al respecto. Esto pues hace mucho tiempo, en 1999, y no se ha actualizado el dato. Las esporas inhaladas son fagocitadas por los macrófagos y originan formas de levadura. Los primeros acontecimientos y las primeras lesiones aparecen, se parecen, a las de la tuberculosis.
Se extienden por todo el cuerpo, especialmente a hígado y vaso. Los ganglios linfáticos torácicos aumentan de tamaño. Los pulmones pueden contener nódulos blanco-grisáceos. Para el DX se hacen biopsias, observación directa y cultivos y detección de descomicetes. Histoplasma capsulatum crece como micelio de 25 a 28, que es la forma infectante. Recuerden que estas micosis sistémicas son producidas por hongos dimórficos. La forma infectante de Histoplasma capsulatum es cuando crece en forma miceliar. Al microscopio podemos observar hifas septadas y conidios. Y a 37 grados crece como levadura y es la forma virulenta. La transmisión se da por vía aérea. Algunas enzimas como las aminopeptidasas, las catalasas, etc. Su daño va a causar o radica en una respuesta inmunológica desmedida del huésped, se va a alterar el sistema inmunológico. Entre los reservorios tenemos a los mamíferos silvestres y a los murciélagos. La inhalación de aerosoles que contienen microconidios y fragmentos de hifa son los que van a desencadenar la infección, la micosis. Las formas clínicas las hay de leves a graves. Hay forma pulmonar con cavitaciones pulmonares, formación de nódulos pulmonares calcificados. Y las micosis oportunistas, que son hongos incapaces de causar enfermedad en individuos inmunocompetentes, como Candida albicans, Cryptococcus neoformans, Aspergillus fumigatum, Mucorales rhizopus, Penicillium, Pseudoscheria, Fusarium y Pneumocystis. Y los que son capaces de causar enfermedad en individuos inmunocompetentes, también vamos a tener algunas especies de cándida, algunos Cryptococcus, especies de Aspergillus, Mucor, Rhizopum, Penicillium, Pseudoscheria, Fusarium, Pneumocystis. Y entre las micosis vamos a encontrar que la criptococosis es una de esas micosis oportunistas. Es causada por Cryptococcus neoformans. Es una levadura capsulada, va a producir infección pulmonar, es asintomática y se va a dirigir al sistema nervioso central. Es un microorganismo ubicuo que va a ingresar por vía respiratoria. El examen directo se detectan formas meningias graves por hipertensión craneal. Chicos, no sé, alguien como que me está manipulando no sé si será el internet o será la plataforma. Bueno, les decía entonces que la criptococosis es una micosis oportunista que pues va a aparecer en personas que tienen su sistema inmune comprometido. Es causada por una levadura, produce infecciones pulmonares, es asintomática, pero puede afectar el sistema nervioso central. Cryptococcus neoformans, el agente etiológico de esta criptococosis, es un microorganismo ubicuo que va a ingresar por la vía respiratoria. En el examen directo se va a detectar formas meningias graves por hipertensión craneal.
Bueno, los cultivos de los hongos, me había pasado decirle, a diferencia de las bacterias, ellos requieren un mayor tiempo, de 4 a 6 días, para poder ver su fructificación en medios. Así que estos exámenes no son de diagnóstico fácil ni temprano. Aspergilosis, que es otra micosis oportunista, es causada por diferentes tipos de aspergillus. Estos hongos pertenecientes al género Aspergillus viven en el aire, en el agua, en la vegetación, en los interiores de casas, en muebles, en el polvo doméstico, en zonas húmedas, etcétera. Se encuentra mucho en fomites. Los causantes de esta aspergillosis son Aspergillus fumigatum, Aspergillus niger, Aspergillus versicolor, Aspergillus glaucus y Aspergillus ter. Van a ocasionar alergias, rinosinusitis, otomicosis, aspergilosis pulmonar, incluso necrosante. Se da brotes epidémicos de aspergillosis nosocomial. Aquí tenemos lesiones en piel causadas por este tipo de microorganismos, de aspergillus. Así vemos nosotros un aspergillus al microscopio. Esta estructura se denomina conidióforo y las esporas, las estructuras sexuales son los conidios. Y en agar saboraum se presentan colonias pequeñas, separadas, individualizadas, son de matáceos de colores oscuros. Mucor y Rhizopus y Rhizomucor son hongos que pueden producir infecciones en inmunocomprometidos, en personas diabéticas, van a afectar los pulmones, el aparato digestivo, incluso pueden producir mucormicosis rinosinusal. Así vemos nosotros a Rhizopus al microscopio, también muy parecido como a la forma morfológica de los aspergillus, con un esporangióforo y las esporangiosporas. Las candidiasis, pues ya son infecciones producidas por hongos tipo levaduras pertenecientes al género de las cándidas. La candidiasis se da en un 90% por Candida albicans. 4 de cada 1000 pacientes presentan síntomas de infección candidiásica. Se puede presentar en lactantes, ancianos, personas con VIH, Candida glabrata, Candida dubliniensis, Candida tropicalis, Candida parapsiliosis, Candida guillermoni y Candida krusei son otras especies que también pueden afectar y producir candidiasis en los tipos de personas que ya les comenté. Estas poseen levaduras e hifas septadas, así se verían en microscopio electrónico, y van a reproducirse por procesos de gemación. Profe, no sé si silenció el micrófono, pero no se le escucha.
Aló, chicos, ¿me escuchan? Ahora sí, doctora. Bueno, ustedes disculpen Sí, ahí, profesora. que para acá está lloviendo también, no sé si es el internet. Bueno, entonces les decía que la candidiasis, vamos a ver la diapositiva anterior para retomar, más que todo va a afectar a lactantes, ancianos o personas con VIH, ya que estas poblaciones son las que tienen pues el sistema inmunológico o menos avanzado o está inmunocomprometido. Y hay diferentes tipos de cándidas que pueden causar una candidiasis. Entre esas está la glabrata, la dubliniensis, la tropicalis, la paracellosis, la guillermondi y la cruceis. Estos microorganismos, estos hongos, viven en comunión, patógenos por alteración. No se limitan a la boca, pueden extenderse a la faringe, al esófago, incluso pueden causar infecciones diseminadas. Va a depender también de la cantidad y tipo de saliva, sequedad o gran humedad en comisuras labiales. También la dieta es un factor de disposición, el exceso de hierro o avitaminosis. El pH de la boca también influye, la temperatura y también la presencia de otras bacterias o prótesis dentales, al igual que los tratamientos con antibióticos. Son las especies con mayor patogenia, Candida albicans, que va de mecanismos de defensa del hospedador, es resistente a antifúngicos, lesiona células, es capaz de invadir tejidos y causa procesos de infección, ya sea por adhesión y colonización, por penetración, por dimorfismo, sea levadura o sea micelio. Produce enzimas como factores de virulencia y proteasas y fosfolipasas. Las candidiasis las hay endógenas, que son las que se dan a nivel oral y de tubo digestivo, y las exógenas, que se dan de personas a personas, objetos o superficie, contaminación en canales del parto, dermatitis del pañal, candidiasis en cuidados intensivos. Candida albicans produce vaginitis, candidiosis mucocutánea crónica, enfermedades invasivas tales como artritis, osteomielitis, endocarditis, endoftalmitis, meningitis y fungemia. Todas estas son factores predisponentes, inclusive infecciones endógenas. La criptococosis, causada por Cryptococcus neoformans, la cual es una levadura capsulada, produce infecciones pulmonares asintomáticas y a nivel del sistema nervioso central. Es un microorganismo ubicuo, ingresa por vía respiratoria. En el examen directo se pueden detectar formas meningias y algunas más graves como hipertensión craneal. Y las causadas por Aspergillus flavus y Aspergillus fumigatus son las que causan las lesiones más complicadas. Aquí diferentes tipos de crecimiento de Aspergillus con diferentes coloraciones, microscopio electrónico, morfología macroscópica, con azul de metileno, con hidróxido de potasio, con fluorescencia, como veríamos la colonia. Mucoris rhizopus, como se vería en el microscopio, morfológicamente con esporangióforo y los esporangioforas. Y pues dependiendo de con qué lo coloreemos, esta coloración con fucsina y acá con hidróxido de potasio lo vemos como cafecito. Si fuéramos al laboratorio presencial, podríamos observar Rhizopus, Aspergillus y cultivos de cándidas, que no tengo aquí una foto cómo se vería cándida así. Macroscópicamente y al microscopio como pequeñas goticas. Y para terminar,
un meme, un chiste. Ya yo les había dicho que esa picazón tenía que ser producto de un hongo. Entonces, chicos, sé que fue un tema complejo, fue mucha información en un solo día, pero como les decía, les voy a dejar un taller para que resolvamos preguntas puntuales de lo que más nos interesa, que es la clínica, ese tipo de infecciones, las superficiales, las cutáneas, las sistémicas y las oportunistas, que son las de nuestro interés, cómo se presentan y el tratamiento. Ya les voy a colgar el taller y tienen 8 días a partir de hoy para presentarlo, o sea, el próximo lunes, que creo que es feriado, si no estoy mal. Van a subir el taller y vamos a hacer el quiz. Simplemente nos vamos a dar clases como tal, hacemos el quiz y montamos el taller si es feriado, que no lo tengo claro en el momento. Ah, bueno, doctora, Sí, gracias. doctora, es festivo. Ok, entonces simplemente subimos el taller hasta la 1, normal hay plazo, y colocamos el quiz a las 10, ¿les parece? Sí, doctora, yo lo Doctora, voy a no sé los demás. ¿me escucha, doctora? Sí, señora. Doctora, ¿se Ok. escucha? Sí, Lo que pasa es que los compañeros estuvimos pues comentándonos y nosotros quisiéramos saber si existía la posibilidad de que de pronto nos cambiara los quizzes por talleres, puesto que es que nosotros hemos notado que ciertos profesores en este corte, debido a que este corte es muy corto, pues no da tiempo de abarcar mucha temática. En cambio, si nos casamos de pronto con los quizzes, pues nos centramos pues en la repetidera, en lo mismo y no abarcamos mucho. En cambio, si de pronto nos cambian los quizzes por talleres, pues podríamos tomar el tema un poco, profundizar un poco más y pues por parcial solamente sería ver las clases de nuevo. bueno, les comento. El único quiz que vamos a hacer es el de hongo porque es una clase muy extensa. Ya lo que nos falta es virología. En virología yo les doy las generalidades y ustedes me tienen que hacer, les doy un artículo y ustedes pues del artículo me responden ciertas preguntas con relación a un género o una especie de virus, pues las infecciones, el tratamiento, etcétera. Ya les daré las indicaciones. Y listo, entonces ahí la nota sí sería pues el taller que hagan y dependiendo del artículo que yo les envíe. Hago quiz de hongo porque como les digo es muy extenso y en el parcial abarca mucho, creo que lo que más abarca es hongo. No hago parcial acumulativo, el parcial solo es de tercer corte y entra hongos, virus y si alcanzamos generalidades de parásitos. Ahí nunca pues profundizamos porque ustedes tienen una materia independiente que es parasitología. Simplemente una breve generalidad, una breve introducción de parasitología. Entonces es mi único quiz del corte, así que va porque va. Así que no hay negociación con el quiz de hongo. Y simplemente van a entrar a hacer el quiz la próxima clase y no vamos a atrasarnos porque igual es festivo. Y vamos bien, vamos con las semanas al día como vamos, solo nos falta, como les comenté, virología y generalidades de parasitología. Profesora, pero el quiz de hongo va de acuerdo al taller que usted nos va a dejar, Sí, claro, ¿cierto? claro. La clase. Sí, exactamente. El taller va a ser para enfocarnos en las micosis, las que les conté, superficiales, cutáneas, sistémicas y oportunistas, y de ahí va a salir el quiz. 3, máximo 4 preguntas, igual como hemos venido trabajando los quiz. Y para mañana voy a socializar en clases, en laboratorio, identificación de enterobacterias, pues fue lo que algunos de sus compañeros, los que tuvieron la oportunidad de ir la semana pasada al laboratorio, hicieron las siembras en diferentes cultivos para evaluar esas pruebas bioquímicas para identificar enterobacterias. Mañana socializo y les mostraré fotos que fueron tomadas en el laboratorio y los procesos que hicieron sus compañeros. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Respecto a las notas, si tienen alguna duda, una queja, algo, ya saben, un correo al correo institucional.
los que quieran conocer sus notas, o no sé, si creen que no les dan las notas por lo que tienen en Canvas, me avisan y yo les mando lo que tengo en mi Excel para que lo puedan socializar o comparar con lo que tienen en Canvas. A veces pueden haber errores de transcripción. Saco un 2 y le puse un 4. O cosas por el estilo. Las preguntas del taller están en el libro. ¿Qué libro? Polo. No les he dado todavía un libro, creo que ni siquiera les subí un capítulo de hongos. El taller yo lo saco de la presentación y si les coloco algún PDF o un Word, de ahí sacaré las preguntas. ¿Algo más, chicos? Bueno, ¿tienen algo más? Profesora, Sí, sí, lo escucho. ¿y no nos podría pasar o sea, el documento del Excel para nosotros mismos, o sea, ver las notas que usted tiene y así no, todo el mundo las podría ver y no habría que escribirlas? O sea, usted saque sus cuentas con las notas que tiene en Canvas. Esas notas que usted tiene en Canvas, teoría y laboratorio, son las mismas que yo tengo en mi Excel, que solamente las paso al Excel para hacer los cálculos. Si usted cree, como algunos de sus compañeros que me han escrito, que su nota le da más o le da menos, me escribe y yo le mando su registro en Excel para que usted compare, pero yo no puedo hacer público todo el Excel de todo el mundo porque estaría pues violando los derechos de privacidad de cada estudiante. Recuerden que las notas normalmente